Buenas tardes todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a empezar esta noche, como lo hacemos siempre, con nuestra sesión de meditación, si son todos tan amables. Vamos a aprovechar este tiempo precisamente para cultivar a nuestra mente y los estados de conciencia que sentimos productivos en el contexto del estudio y la práctica del Dharma. Si bien la formación intelectual dentro del contexto de nuestra tradición se concibe siempre como importante, no debe de excluir el entrenamiento contemplativo en sí mismo. Y esto es parte de esta aproximación holística que conocemos como el cultivo de las tres sabidurías: la del escuchar, la de la reflexión y el análisis, y finalmente la de la meditación. Entonces, con ello en mente, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Y vamos a iniciar con la práctica preambular, esto es la yoga de las 9 respiraciones. En ese contexto recordemos el objetivo de la misma, el decantar los vientos kármicos del viento de la sabiduría, con el propósito de propiciar un estado mental más profundo, menos discursivo, más positivo, el fortalecer simultáneamente nuestra salud a través de energetizar, si gustan, al sistema inmune, y al mismo tiempo, en consecuencia de la práctica, el detonar un estado mental más positivo en términos generales. Bien, comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Ahora imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buddha Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central y los 2 canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como el de la apertura de Brahma, localizado comúnmente 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente, paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, el lunar, de color blanco, y el femenino solar, de color rojo. En el caso de los hombres, el canal masculino a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ámfora o de la vasija. El trabajo con los diferentes tipos de prana o vayus. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos por un momento. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer el estado mental emergente, más profundo, menos discursivo, inclusive quizá hasta libre de elaboración.
Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a los vientos kármicos. Al terminar la exhalación, pausamos por un momento. Una vez más, volteamos la atención sobre de sí misma, intentando descansar en el estado emergente libre de elaboración. En el último ciclo, ejecutamos el Bumpachen o la yoga de la gran vasija. En este inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Imaginamos el viento sutil penetra en el canal central, se mezcla con el de la sabiduría y propicia la emergencia no solo de un estado mental más atento y concentrado, de mayor bienestar, sino también menos dualista y asociado a la emergencia de una experiencia fisiológica, la del furor interior o el calor interno. Sostenemos la respiración en el gesto del ánfora o de la vasija. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, y así mezclamos los vientos kármicos con el de la sabiduría en el canal central. Exhalamos con fuerza, pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos esto 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Y con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Recuerden, la fosa nasal y ese punto 4 dedos por debajo de la axila, caracterizado por una gran sensibilidad. Así iniciemos la práctica de la yoga de las 9 respiraciones, comenzando por la activación del canal masculino, inhalando por la fosa nasal derecha a los hombres y la izquierda a las mujeres. Transitemos hacia la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar.
Y recordemos sus instrucciones sucintas más esenciales. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémosla. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, lo hace, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que está propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural del todo relajado, esto es libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite propiciar a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y faceta de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad de ese estado y condición mental, comúnmente asociado con la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva.
Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades, sus 10 riquezas. A su vez su fragilidad, su temporalidad, su transitoriedad. Así lo fácil que es perderla. Y la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico. Por lo que comprendemos el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. La eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo. Haciéndonos del todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas. Indudablemente, de la experiencia que derivamos de las mismas, siempre personal, íntima y subjetiva.
Finalmente comprendamos las limitaciones propias, endémicas, a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos o los Budas, los liberados o los Arhats, los héroes o los Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central la primera de las tres raíces, la figura del Lama. Nuestro vínculo natural para con el Dharma y el punto donde sus cualidades simbólicamente se hacen presentes y a nosotros manifiestas, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio. Sanjela Kyabsun Chio. Shula Kyabsun Chio. Kendunna Kyabsun Chio. Lamala Kyabsun Chio. Sanjela Kyabsun Chio. Shula Kyabsun Chio. Kendunna Kyabsun Chio. Ahora transitemos hacia la meditación de la vacuidad, el preámbulo de toda práctica y sadhana propia del sendero del diamante. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta. Nuestro universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente construimos y edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se desvanece, se diluye en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos hacia la fase de creación o generación. Hagámoslo en el contexto del Guru Yoga de Shakyamuni Buda, que corresponde a lo que conocemos como la tecnología propia de la unión con el mentor. Frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, imaginamos surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado, que representa a la realeza, a la natural dignidad del estado lúcido y despierto de la conciencia. Sobre este aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines, que representan y simbolizan
a las dos acumulaciones, la red de cualidades positivas y la de la sabiduría profunda. Y sobre estos gradualmente se manifiesta y corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad. La concebimos como la síntesis de las cualidades de la mente despierta, de las virtudes que en el sendero deseamos actualizar y obtener. Se encuentra sentado en la postura adamantina, sus piernas entrecruzadas simbolizando la maestría de la fuerza del samadhi. Esto es de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, la plena funcionalidad de la conciencia. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo con la palma abierta, simbolizando el desarrollo de la concentración unipuntual. Sobre la misma aparece la escudilla del renunciante, que a su vez se encuentra saturada por el elixir de la sabiduría y la larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikkhu o del bhikshu, el renunciante, elaborada en retacería de tela, que representa la victoria sobre de los 8 intereses mundanos. Sobre la coronilla de su cabeza aparece una pequeña protuberancia, que representa la actualización de sus potenciales y habilidades, de sus cualidades energéticas, emocionales y cognitivas. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, que a su vez simbolizan y representan la trascendencia de todos los oscurecimientos y la actualización de las actividades liberadoras, y en el que síntesis de los potenciales que deseamos obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. En consecuencia, Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta noche nos anima. Como efecto, y a su alrededor, aparece, surge y se corporiza el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de Yiram Shravakas y Pratyeka Budas, de yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos de la existencia condicionada, sin embargo hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana, y animados por el espíritu de la emergencia definitiva que en nosotros contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Imaginamos, sentimos, se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Al arribar al campo del mérito propicia en este una honda y profunda transformación. Todos los Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Imaginamos, sentimos, descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las cuales descienden y se funden en la figura de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Transitamos a los empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y la vibración primaria.
Gozo haz de esta luz y claridad es ahora irradiada, de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetre en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y así arrastra sus impurezas y limitaciones, lo cual imaginamos, sentimos, acontece en 3 fases o etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al vertirse sobre la tierra en esta opera como un nutriente. Y finalmente sentimos e imaginamos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales, los auditivos, cognitivos, gustativos, visuales, etc., se purifican. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica. Las acciones físicas negativas que otros proyectan sobre de nosotros, todo eso se purifica. Sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen y desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. El arrepentimiento, que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad de vocación y orientación altruista, la bodhicitta, así como de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la vibración de la fuerza primaria del mantra elemental, en nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca imaginamos, sentimos nuestras limitaciones. Las físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Imaginamos cómo nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un
poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros, nos satura. Nos inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas, esto es, toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y que daña, que se manifiesta y muestra irreflexivo, o que tiende a distorsionar y exagerar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, y mientras sentimos, y así pensamos o imaginamos, experimentamos el poder y la fuerza vibratoria de la sílaba A, que representa la perfección de la sabiduría en nosotros mismos 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental, de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos satura y elimina nuestros oscurecimientos mentales y emocionales. Toda forma, toda expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión. La cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, mientras hacemos y esto sentimos, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Pero imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho en nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se purifica. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución del Trikaya, los tres cuerpos de un Buda. Y nuestra fisicalidad se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de las tres sílabas dentro de nosotros. Por el poder de estas tres luces, todas nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas se ven purificadas y ahora nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento, una vez más en un estado y condición libre de elaboración.
Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos ve, nos atiende y dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica les aseguro sus limitaciones son purificadas. Ahora se traslada, viaja y se coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Transitamos a la fase de disolución. Toda la asamblea del mérito de Budas y Bodhisattvas se disuelve en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, se funden en este e incrementan su luminosidad. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor del loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas. Se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. El universo reaparece, pero ahora lo hace como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Procedemos a la fase de integración, de perfeccionamiento. En nuestro medio surge el canal central. Una vez más le recordamos como una espiga luminosa de color azul profundo, más gruesa que el dedo meñique de la mano. Parte de la coronilla de la cabeza, donde se abre como la punta de un mosquetón, baja paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Y ahora simulemos lo que acontece en la transición del morir, particularmente lo que sucede cuando se manifiestan las 4 disoluciones simultáneas internas que culminan en la liberación de la conciencia del cuerpo.
Vientos sutiles, primarios y secundarios penetran en el canal central y emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del chakra del corazón. Gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Las femeninas ascienden por la parte inferior del mismo de color rojo. Presionan a la gota indestructible. En el instante en que escuchemos el palmear de las manos, vientos sutiles, gotas neurales, fisuran a la gota indestructible y ésta libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, la cual tratamos de atisbar, reconocer y estabilizar por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Descansamos en el mismo por un momento. Canal central, Shakyamuni Buda en el medio del mismo. Ojos bien cerrados. Vientos sutiles primarios y secundarios emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Al escuchar el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos. Le emulamos. En ese instante, vientos sutiles, gotas neurales, se fisuran, más bien, penetran, se funden y fisuran la gota indestructible, liberando la luz clara esencial de la conciencia, la cual tratamos de reconocer y estabilizar por un momento. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewa de nyudo danamasan de jujuni doa chichama de pade sala gupa jochento centurin pochema que pana chechuche que panyam pame payang. Kone kongru pewasho omahun benze guru pemasedehun omahun. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Bien, espero algunos entre ustedes hayan tenido la oportunidad de participar este fin de semana en el taller para el desarrollo de un testamento budista, un testamento de Dharma, que es parte de la formación que
ofrecemos en el Mandala de Casa Tibet y particularmente para trabajar con esta transición central del vivir, que es el morir. Les recuerdo también que este fin de semana, 7 y 8 de agosto, de 10 a 1, Alan Murillo, instructor de Casa Tibet, va a estar impartiendo, bajo mi solicitud, un seminario intensivo en torno a la práctica de los 7 pasos para el cultivo de la bodhicitta, o como comúnmente también le llamamos, de las 6 causas y su consecuencia. Un método diseñado por el gran maestro indio Asanga, precisamente para el desarrollo de esta honda y poderosa mentalidad que es la de la bodhicitta. Les recuerdo también que estamos planificando y queremos invitar a toda la comunidad de Casa Tibet el próximo sábado, 14 de agosto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a un retiro intensivo en torno a la práctica del shamatha y la del tonglen, el tomar y el dar. Recuerden que la primera es central para el entrenamiento mental del Buda Dharma y con la segunda trabajamos precisamente con la bodhicitta relativa, la bondad, el amor y la compasión. Estaré dirigiendo este retiro de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Con alguna primaria instrucción estaremos trabajando con la práctica de la recolección de la respiración, así como también la práctica de asentar a la mente en su estado natural. Estaremos trabajando con la práctica del tomar y el dar, y también con la práctica del Kuru Yoga de Shakyamuni Buda. 8 a 1 de la tarde, este próximo sábado 14 de agosto, orientado a toda la comunidad de Casa Tibet. ¿Sí? Es uno de los pequeños retiros que queremos estar introduciendo e integrando a lo largo del día. Tendremos también un retiro en torno a la práctica de Vajrasattva que utilizamos también como preparación a nuestro programa de fin de año, precisamente en torno a la práctica de la emisión de la conciencia o el POA. Y bueno, este retiro que se lleva a cabo la primera semana de diciembre para que lo tengan presente. También, pues me gustaría invitarles, va a estar pronto con nosotros el venerable Anien Rinpoche, que es uno de los maestros que son miembros primarios del Mandala de Instructores de Casa Tibet. Él estuvo 1 año y medio de retiro, acaba de concluir el mismo y le hemos solicitado que dé pues algún seminario, alguna instrucción de Dharma para la totalidad de nuestra comunidad. Y él ha elegido el tópico de qué es un bodhisattva en torno a la instrucción de Shantideva del camino de vida del mismo, del héroe espiritual. Esto va a ser el sábado 28 y domingo 29 de agosto. El primero, el sábado 28 de 11 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo 29 de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y realmente les recomiendo que participen. El mismo Anien Rinpoche es un gran maestro. Y bueno, tenemos 1 año y medio ya casi de no tener la oportunidad de verle, de recibir enseñanzas de él, así que creo que esa es una oportunidad maravillosa y más ahora que lo podemos hacer de este medio virtual. Y finalmente les recuerdo, estaré impartiendo mi segundo y último seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano en busca de la felicidad genuina, el próximo sábado 4 de septiembre y domingo 5 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para que lo tengan esto ustedes también presente, si son tan amables. Introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. ¿Sí? Muy bien. Ok. Estos son pues los eventos que tenemos en puerta en el Mandala de Casa Tibet. Y bueno, recordarán la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta práctica conocida como la de la transferencia o emisión de la conciencia, la práctica del POA, que es una de las herramientas primarias que se emplean en la tradición del Sendero del Diamante para transitar exitosamente y aprovechar simultáneamente las apariencias que se manifiestan en el contexto del tránsito de el morir, el que conocemos como el bardo kármico de la muerte. Les platicaba, dentro de la tradición tibetana se plantean diferentes dimensiones y tipos de POA o prácticas de la transmisión y emisión de la conciencia.
y hoy me gustaría revisar alguna de las mismas con ustedes para enfatizar aquella que generalmente nosotros pues enseñamos y practicamos anualmente en la comunidad de Casa Tibet. Empecemos por la dimensión superior de esta práctica, la de la emisión o transferencia de la conciencia, la de el Dharmakaya Poa. En esencia se refiere a la emisión o la transferencia o el tránsito de la conciencia ¿a qué? A su dimensión, estado y condición absoluta. La de la luz clara, primaria, elemental, de la conciencia. Rigpa, como se le llama en la tradición de la gran perfección, o Tamel Gishepa, como se le llama en la tradición del gran símbolo o del gran sello. Pues las instrucciones pinaculares del Sendero del Diamante en el budismo tibetano en general. Ahora, tengan presente que el Dharmakaya Poa trátase de una práctica meditativa que corresponde a lo que conocemos por Vipassana. Recordarán que la meditación budista se divide en dos grandes categorías y dimensiones, la de el Samadhi del Shamatha y la del Samadhi del Vipassana. Simultáneamente estas se subdividen en el Shamatha mundano y transmundano y el Vipassana también igualmente mundano y transmundano. Esto es la dimensión del cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, que tiene por objetivo mejorar naturalmente el desempeño cognitivo del individuo en esta vida, y quizá inclusive en vidas futuras. Y el shamatha excepcional o extraordinario o transmundano, que es aquel que se emplea para detonar las condiciones que propician la liberación del individuo del entorno y el reino de la existencia condicionada. Y de la misma manera, el vipassana, la visión cabal, profunda, penetrante y discriminativa, se divide en el mundano y el transmundano. El mundano es aquel que empleamos como herramienta analítica para mejorar nuestra condición de vida presente y futura, y el transmundano es aquel que utilizamos para hacer cenar los vínculos que nos atan a la existencia condicionada, al samsara en general, a través primariamente de la comprensión de la vacuidad en sus diferentes dimensiones y del surgimiento dependiente en general. Entonces tengan presente que la práctica del Dharmakaya Poa, la transferencia de la conciencia a su estado y dimensión absolutas, es una práctica meditativa que corresponde a lo que conocemos como Vipassana, ¿sí? Tal y como se ejecuta en la tradición pinacular del Sendero del Diamante, el Mahamudra y el Mahasandhi, el Chakchen o el Dzogchen, el gran símbolo o sello y la gran perfección. Trátase de una práctica ausente de forma, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una práctica como la que esta noche llevamos a cabo, con la que nos involucramos, que corresponde a la dimensión del Tantra con forma, y en donde utilizamos, empleamos y aprovechamos estos arquetipos búdicos para deconstruir nuestro sentido limitado de identidad personal y para activar, pues, el vínculo y la identificación con nuestra naturaleza esencial, la naturaleza búdica. En contraste, la práctica del Dharmakaya Poa corresponde a la dimensión del Sendero del Diamante sin forma, ¿sí? Y por lo tanto no implica el empleo de aproximación o de herramienta alguna, por ejemplo, de visualización o imaginación. Cuando nosotros actualizamos a la naturaleza de la mente y lo hacemos a través de la sabiduría que penetra y discrimina, lo cual es consecuente de precisamente la meditación de Vipassana y de este estilo particularmente del mismo, la mente confusa se afirma, se transforma en ese instante, en ese mismo entorno y lugar espontáneo y naturalmente. Evidentemente, aquí se afirma este proceso, no es uno gradual, ¿sí? Por eso se afirma, se trata de la mejor forma o la expresión más elevada de la transferencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque se concibe, acontece una inmediata transferencia de la conciencia de su estado confuso y dualista a uno no confuso y ausente de la fragmentación que es propia de la dualidad. Y en el momento de la muerte,
La idea es que el individuo tenga la oportunidad de simplemente descansar, libre de distracción, en la sabiduría no conceptual que corresponde a la naturaleza esencial de la mente o de la conciencia. Ahora, nuestra noción ordinaria, asociada a la práctica del POA, o de la transferencia de la conciencia, tiene que ver con este procedimiento en torno al cual a la conciencia se le emite de la parte superior de la cabeza la apertura de Brahma, ¿verdad? Para propiciar el tránsito entre un entorno impuro de existencia, que es la existencia condicionada, este mundo en particular y cuerpo, o el cuerpo como vínculo que tenemos a este mundo, y precisamente un Budaverso. En nuestro caso, pues la práctica más común del POA implica transferir a la conciencia al Budaverso del Buda de la luz ilimitada o Amitabha, por diferentes razones que tocaremos en su momento, ¿sí? Sin embargo, el Dharmakaya POA representa o plantea una aproximación distinta. Evidentemente, trátase del método diseñado para los practicantes de condición superior, los más avanzados en el camino al despertar, ¿sí? Se dice que una vez que el individuo ha actualizado la comprensión de la naturaleza esencial de la conciencia, pues se habrá completado el objetivo de este tipo de POA, de este tipo de transferencia, dado el hecho de que habemos propiciado y facilitado el que la conciencia se halle y pueda descansar y pues mantenerse en un estado de perfecta pureza y ausente de dualidad. Y cualquier estado mental que nosotros tengamos, una mente discursiva, una mente atada a cualquier tipo de pasionalidad, de ira, de enojo, de apego, o simplemente una mente que se involucra en la percepción dualista con objetos, en el momento en que nosotros actualizamos la comprensión intuitiva y directa de la naturaleza de la mente, a la conciencia se le ve liberada de sus distintos oscurecimientos, de su confusión, de la dualidad, y ésta se transforma ahí mismo, en ese momento y espacio, pues en su condición primaria elemental. Esto es lo que llamamos la transferencia de la conciencia a su estado absoluto, o el Dharmakaya POA. Ahora, evidentemente, el simplemente escuchar hablar acerca de las enseñanzas del Mahamudra o del Mahasandhi, esto es del Chakchen o del Dzogchen, pues no es suficiente para identificar, propiciar o detonar este tipo de transferencia, la del Dharmakaya POA, ¿sí? Esto no es, entonces, este tipo de práctica. El Dharmakaya POA requiere de que nosotros hayásemos contemplado y profundamente digerido las instrucciones que se han dado en todo el sendero, que nos conducen a poder identificar y a poder descansar en la conciencia elemental, ¿sí? Este es el tipo de POA que perfeccionaron y practicaron grandes adeptos como Milarepa, por ejemplo, el santo poeta tibetano, cuyo Guru Yoga acabamos de recibir por parte del venerable Khenchen Rinpoche, Khenpo Kuncho Gyaltsen Rinpoche, hace algunas semanas, ¿no? Así como es el tipo de práctica de POA que llevan a cabo durante la vida los más grandes maestros del Sendero del Diamante, del Mahamudra y del Mahasandhi, aquellos que llamamos los individuos dotados de gran logro, o Mahasiddhas, o Druptops, Mahasiddhas en la lengua sánscrita y Druptop en la lengua tibetana. Bien, ahora, la siguiente dimensión o tipo de POA es el que nosotros denominamos el Sambhogakaya POA, o la transferencia al estado de gozo perfecto de la conciencia, ¿sí? Ahora, el Sambhogakaya POA, este sí se basa, por ejemplo, en la práctica de la yoga de deidades, como por ejemplo, se emplea esa metodología centralmente en el Sendero del Diamante. Y esta es una práctica con forma, ¿sí?
Esto es donde utilizamos los referentes de los arquetipos búdicos, como puede ser Shakyamuni, Vajrasattva, Tara, Avalokiteshvara y así subsecuentemente. Se dice que cuando nosotros podemos claramente visualizar, sentirnos a nosotros mismos en la forma del arquetipo búdico, con el que estemos practicando y meditando, y cuando esa experiencia en nosotros se manifieste de forma genuinamente estable, acompañada por el logro de lo que se llama el punto de vista de la pureza de las apariencias o el punto de vista sacro de la realidad, entonces nos estaremos involucrando en la práctica de el POA Vajrayana y en este contexto de el estado perfecto y puro de la conciencia, el Sambhogakaya POA. Y esto significa que simultáneamente nosotros hayásemos fortalecido y perfeccionado lo que se llama la auténtica presencia o el orgullo adamantino o el orgullo divino, la total confianza y certidumbre en torno a nuestra naturaleza esencial en el contexto de la práctica contemplativa, donde nosotros, se piensa, también experimentamos de forma directa la naturaleza de la mente, pero lo hacemos a través de un arquetipo búdico, ¿sí? Nuestra mente, como la conciencia sacra de un Buda, y la naturaleza del mundo como la del mandala sacro también de un Buda. Se dice, esta práctica representa la perfección del logro, la actualización de la vacuidad apariencia o de la apariencia vacuidad. Y por lo tanto, la práctica de lo que llamamos el cuerpo ilusorio, que también es una de las metodologías primarias del sistema conocido como la yoga de Naropa, o las yogas de Naropa o de Niguma, pero que también está presente en la estructura fundacional de los tantras del Sendero del Diamante, en donde comprendemos que nuestro cuerpo en realidad carece, como todo elemento, de sustancialidad y realidad objetiva, y en donde aprendemos a manifestarnos o a morar en el contexto de el estado de la vida cotidiana, en este reconocimiento de nuestro cuerpo, pues ausente de esa realidad objetiva, de esa identidad intrínseca. Y cuando nosotros podemos emerger naturalmente como el arquetipo búdico, de forma espontánea, con viveza y claridad, y con ese orgullo adamantino o esa total certeza de lo que representa y que nos vincula al arquetipo búdico y esa visión sacra de nuestro entorno, también esto es el Sambhogakaya POA, ¿sí? Y el POA del Sendero del Diamante. No es necesario para los practicantes de este tipo de POA el visualizar pues detalles muy puntuales que más bien son propios del Nirmanakaya POA, como el canal central, en donde la conciencia reside y la conciencia saliendo del mismo por la coronilla de la cabeza. Aquí, en el momento de la transición del morir, uno simplemente se manifiesta como el arquetipo búdico con el que trabajó y se identificó a lo largo de la vida. Y se dice que no se requiere de ningún otro método, si se tiene éxito en este, para a través de ese medio, en el tránsito del morir, reemerger con la apariencia exaltada de un Buda y acceder a un Buda verso de forma natural y espontánea. Este es el Sambhogakaya POA, o la transferencia al estado de pureza perfecta, ¿sí? ¿Cómo podríamos traducir ese término? También, evidentemente, trátase de una práctica orientada para practicantes avanzados en el Sendero del Diamante, para aquellos que han ensayado y tienen familiaridad y profunda eficacia en los métodos de la yoga de deidades o la yoga del mentor, ¿sí? De tal manera que, decíamos, durante la transición del morir, esto es un autorreflejo
Es un hábito muy profundamente ya perfeccionado y enraizado en el practicante, y cuando la conciencia se separa del cuerpo, y por lo tanto se deja a un lado el cuerpo grosso y la conciencia grosa, la conciencia emerge en la forma sutil del arquetipo búdico con el que hemos trabajado, y automáticamente a través de este medio podemos ganar un renacimiento en un Buda verso o acceder a las tierras puras de los bodhisattvas en general. Después está lo que llamamos el Nirmanakaya Poa, que es en realidad el tipo de Poa que nosotros practicamos, el que comúnmente se enseña, especialmente en general, pero especialmente a pues esta audiencia de practicantes hoy en día occidentales. Poa, transferencia y Nirmanakaya a la manifestación especial o mágica o ilusoria, como se le llama también. Se basa, como el Sambhogakaya Poa, en la práctica de la yoga de deidades o la práctica de lo que llamamos yidams o arquetipos búdicos en el sendero del diamante. Y es la práctica de transformación más a menudo ejecutada por practicantes ordinarios, como lo somos la mayoría de nosotros, y por lo tanto es el método más comúnmente asociado con las enseñanzas del Poa, ¿sí? A pesar de que estos otros también son Poa, el Dharmakaya Poa, la transferencia de la conciencia a su estado y condición absoluta, que no es otra cosa que el logro del despertar y la iluminación en esta vida, el Sambhogakaya Poa, que es la habilidad de poder estabilizar a la conciencia sutil en el tránsito del morir, ¿verdad? El Nirmanakaya Poa, es el más común enseñado hoy en día, ¿sí? Emplea un método, pues, formal de visualización, muy detallado, sesiones formales, en donde nosotros tomamos refugio en la triple joya, generamos la mentalidad altruista de la bodhicitta y adicionalmente incorporamos la práctica que utiliza lo que llamamos 3 posturas. La práctica de las 3 posturas, que es característica del Nirmanakaya Poa. ¿Y cuáles son estas 3 posturas? La postura del cuerpo, la postura de la respiración o el prana, ¿sí? Y la postura de la visualización o el foco, generalmente orientada hacia el destino, hacia donde deseamos arribar, que es el Buda verso y la figura del Buda Amitabha con la que nos identificamos y pretendemos fundirnos. Una vez más, el Nirmanakaya Poa está asociada con la transferencia o utiliza lo que se llama la práctica de las 3 posturas. La postura del cuerpo, la postura del aliento o el prana, la energía sutil, y la postura de foco, que es la visualización en el destino hacia el que deseamos arribar, que es el Buda verso de Amitabha, el más común enseñado en el contexto del Poa del Nirmanakaya. ¿Sí? Hablemos un poquito entonces de las 3 posturas. La postura del cuerpo, ¿cuál es? La de los 7 puntos del Buda Vairochana, como le hemos descrito previamente. La postura del aliento o del prana se refiere a el concentrar nuestra respiración y en los métodos que tienen por objetivo el propiciar que el prana penetre en el canal central del cuerpo sutil, como lo hacemos por ejemplo en la yoga de las 9 respiraciones. Y aquí se emplea un método especial para ello, que pues presentaré precisamente en ese retiro de fin de año, en donde doy la instrucción del Poa y espero que para ese entonces lo podamos hacer presencialmente, ¿sí? Primero, entonces, empezamos con este ejercicio que tiene por objetivo el clarificar la energía sutil, la yoga de las 9 respiraciones. Lo llevamos a cabo varias veces en diferentes ciclos y después incorporamos una instrucción especial para la manipulación de la respiración, ¿sí? En donde empleamos la respiración del ánfora o de la vasija, en donde sostenemos con suavidad la respiración en la parte del estómago y propiciamos que ésta penetre en el canal central.
Y después, la postura de la focalidad o de la focalización, que se refiere al desarrollo de una clara visualización, que se utiliza como referente y como base para este tipo de práctica y para propiciar la atención unipuntual en relación a la misma. Y estas tres posturas constituyen el fundamento sobre el cual se establece la perfecta o una perfecta práctica de transferencia o de POA. ¿Sí? Bien, esta práctica tiene una instrucción especial, ¿sí? Pero esta, pues, instrucción la daré en el contexto de ese retiro, ¿sí? Lo que vale simplemente decir es que con esta práctica aprendemos a emitir a la conciencia conscientemente durante el tránsito o la transición del morir por la apertura de Brahma. Generamos un vínculo muy poderoso con el Buda de la luz ilimitada, con Amitabha, de color rojo, que imaginamos sobre la coronilla de nuestra cabeza y que preside sobre su Budaverso, su Kavati o la tierra del gozo perfeccionado. Y emitimos a través de un procedimiento especial la conciencia hacia Amitabha. Ahora hay muchas diferentes prácticas de POA asociadas con diferentes tipos de Budas o Yidams, pero la más comúnmente enseñada en la tradición tibetana es aquella vinculada, decíamos, al Buda de la luz ilimitada, el Buda Amitabha. ¿Sí? A veces se dice que el ejecutar mientras vivimos la práctica de la transferencia de la conciencia, específicamente el Nirmanakaya POA o el POA de las tres posturas, puede acortar nuestra extensión de vida, debido al hecho de que estamos trabajando con una variedad de fenómenos interdependientes que tienen por objetivo el separar conscientemente a la conciencia del cuerpo, que es precisamente lo que define el tránsito del morir. Estamos practicando emitir a nuestra conciencia y crear una tendencia para que esto ocurra en el tránsito de la muerte. Y por tanto, para contrarrestar esta posibilidad, al terminar la sesión de la práctica del POA, es común que nosotros ejecutemos la práctica de Amitayus, el Buda ahora de la vida ilimitada, que es una emanación del Buda de la luz ilimitada, de Amitabha. ¿Sí? Y estaré dando también la instrucción en torno a esa práctica durante, pues, ese retiro de el POA o la transmisión de la conciencia que auspiciamos año con año en el mes de diciembre. Ahora, cuando nosotros practicamos este tipo de transferencia, el Nirmanakaya POA, cuando lo hacemos en el momento y tránsito del morir, específicamente cuando terminan las 4 disoluciones externas y comienzan las disoluciones internas, visualizamos a Amitabha, le concebimos apostado en la coronilla de nuestras cabezas, ¿sí? Imaginamos que el canal central se encuentra del todo abierto, ¿sí? Y llevamos a cabo esta emisión de la conciencia a través de un método especial para que la misma pueda separarse lúcidamente del cuerpo y pueda dirigirse hacia ese Budaverso sin la mediación del karma o la fuerza inercial del mismo, que generalmente controla la conciencia en la transición del morir. Simultáneamente se dice esto es posible en consecuencia de la promesa del Buda Amitabha, que se comprometió en el momento de lograr el despertar, crear un Budaverso, una estación de descanso e instrucción para los seres sensibles, desde la cual estos puedan con mayor facilidad lograr el despertar y hacerlo libres de las distracciones de la existencia condicionada. Bien, este es el tercer tipo de POA, y decía la práctica principal con la que un practicante ordinario se involucra en el momento de la muerte, en el sendero del diamante, y esta es aquella de la que estaré dando instrucción y practicaremos, porque es una práctica secreta que requiere de toda una variedad de preparativos y preparaciones de las que estaré hablando en el mes de diciembre.
Pero para ejecutar esta práctica necesitamos ensayar de este momento en adelante, como un elemento para prepararnos para la misma, dos diferentes prácticas. Y esta es la práctica del Buda de la luz ilimitada, el Guru Yoga de Amitabha, y la práctica de purificación de mente de diamante o Vajrasattva. ¿Sí? Entonces estaré dando esta instrucción para que los que así lo desean puedan empezar a prepararse durante este segundo semestre para poder participar formalmente en la transmisión y retiro de POA en el mes de diciembre. Existe también lo que conocemos como un cuarto tipo de POA, el Guru POA, se le llama. ¿Sí? El Guru POA es similar al Nirmanakaya POA, pero es menos común como práctica en la tradición budista tibetana. Mientras que hay muchos retiros de el POA centrado en la práctica de Amitabha, en donde podemos entrenarnos conjuntamente con otros compañeros de Dharma, el Guru POA es un poquito más raro, donde se utiliza una técnica que se centra en la visualización de la figura del mentor espiritual, igualmente en la coronilla de la cabeza, hacia el que emitimos o con el que pretendemos fundir nuestra conciencia en la transición del morir. ¿Sí? Este es el tipo de práctica conocida como el Guru POA. Ahí entonces decía, en vez de visualizar sobre la coronilla de nuestras cabezas a Amitabha, más bien lo hacemos con la figura de nuestro mentor espiritual, pero el procedimiento entero es muy similar. ¿Sí? Se puede imaginar todo lo que acompaña a esta práctica: el canal central, la apertura de Brahma, la figura del mentor espiritual sobre la coronilla de la cabeza y la emisión orientada hacia fundirnos con el arquetipo búdico en general. Después hay otro POA llamado el POA o la transferencia a una tierra o reino puro. ¿Sí? Y este está conectado en la tradición indotibetana con la yoga del sueño. Involucra el directamente transferir a la conciencia en el momento del morir a una tierra pura, a un Budaverso, como por ejemplo el de Amitabha, el de Akshobhya, o cualquiera de los reinos puros de Dakas, Dakinis y Bodhisattvas, de los que se tiene conciencia en la tradición budista, en el Mahayana. Y la capacidad para efectuar ese tipo de transferencia se desarrolla a través primariamente del entrenamiento en la yoga del sueño. Y en esta práctica, no solamente aprendemos a reconocer lúcidamente al sueño como un sueño, o a ensoñar conscientemente, pero también desarrollamos la habilidad de transformar las apariencias oníricas en lo que nosotros deseemos. Cuando hayásemos nosotros desarrollado un muy profundo y proeficiente grado de control sobre la conciencia y las apariencias en la ensoñación, y podemos transformar voluntariamente ese entorno mientras soñamos en el que deseemos, y en este contexto lo hacemos en un Budaverso, pues entonces cuando nosotros transitemos el proceso del morir, habremos logrado la proeficiencia necesaria para lograr ese mismo objetivo, ¿sí? Podremos ejercitar ese tipo de poder durante el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Podremos aprovechar, utilizar ese entendimiento, el que hayamos perfeccionado a través de la yoga del sueño, para espontáneamente transformarnos a nosotros mismos y transportarnos a un reino sacro, un entorno sacro, con el que nosotros hayásemos cultivado a lo largo de la vida una conexión de corazón, ¿sí? Y no tenemos que ser un ser del todo despierto para tomar renacimiento en un Budaverso como el de Amitabha. Cualquier persona dotada de una muy profunda y poderosa aspiración para lograr este objetivo, en consecuencia del voto del Buda Amitabha, puede lograrlo en la transición del morir. Y si podemos nosotros actualizar este tipo de situación positiva,
entonces contaremos con las condiciones óptimas para continuar el sendero del desarrollo evolutivo en la transición del morir, y se dice que nuestra práctica se verá apoyada por las bendiciones de los Budas y los Bodhisattvas. Entonces estos son los 5 diferentes tipos de transferencia o POA que se cultivan en la tradición del Sendero del Diamante y en la tradición indotibetana. Son prácticas muy poderosas, pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos entrenamos en el POA, generalmente por POA queremos decir el tercer tipo de POA, el Nirmanakaya POA, el de las 3 posturas, ¿sí? Este es el más común enseñado y es el que pues yo instruyo, en el que enseño a la comunidad de Casa Tibet, y lo hacemos año con año, ¿sí? El tener conciencia de lo que acontece en el proceso del morir, las disoluciones simultáneas de la muerte, es algo muy útil, ¿sí? Y en ese sentido, pues las descripciones de este proceso de disolución y las prácticas meditativas que hemos presentado, que se cultivan justo en el tránsito del morir, nos pueden ayudar a prepararnos para ese proceso. Recuerden que nuestro cuerpo en esa transición poco a poco empieza a descomponerse, a atrofiarse, a disolverse. Esto es algo que inevitablemente acontece durante esa transición, sea que nosotros podamos reconocerla o no reconocerla. ¿Sí? Ahora, cuando se experimenta una forma súbita de muerte, esas disoluciones también se dan, pero lo hacen a veces de forma muy veloz. Y existe el riesgo, especialmente si no nos hemos preparado para ese momento, que simplemente desmayemos en el mismo y nos despertemos cuando haya terminado el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, y probablemente cuando ya estemos en el bardo kármico del devenir y pues cercanos al renacer, ¿sí? El método más poderoso para prepararnos para estas eventualidades es precisamente el de la práctica del POA Nirmanakaya, o el de las 3 posturas, que insisto será una instrucción que daré pues más tarde a lo largo del año, si ustedes desean participar en ese programa y se han preparado para el mismo. Ahora, si ampliamos nuestro entendimiento de lo que queremos decir por POA, pues también podemos entender que incluye todo tipo de prácticas que tienen como meta la actualización de la naturaleza esencial de la mente. Pues el objetivo del Mahamudra, del Mahasandhi, del Chakchen, del Dzogchen, de la totalidad del Sendero del Diamante, ¿sí? Todos tienen como meta esto. La liberación ulterior a través de la transferencia de la conciencia de un estado samsárico a un estado transamsárico, de un estado no liberado a uno liberado, de una condición centrada en el ego, que naturalmente propicia todo tipo de sufrimiento, a una de profunda paz, apertura, gozo, una de incesante compasión que trasciende al ego, ¿sí? Y de la misma manera, creo que nuestro entendimiento ordinario del término budista bardo puede ser muy estrecha, porque comúnmente asociamos el término bardo tan solo con el proceso del morir. Pero ahora sabemos que existen 6 diferentes bardos, ¿recuerdan? El bardo natural de la vida, el bardo de la absorción meditativa, el bardo del dormir y el soñar, el entreestado o el bardo doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y el bardo kármico del devenir. ¿Sí? Así que bueno, estas prácticas lo que se pretende es ponerlas en movimiento durante la vida para que a través de este medio pues estemos listos para abordar el morir de la forma más lúcida y más alerta posible. Bien. Pues la semana próxima voy a dar la instrucción, el LUM, para la práctica de Amitabha, que es otro Guru Yoga, como el de Shakyamuni Buda. Es muy similar al de Shakyamuni Buda, tiene la misma estructura,
pero es una práctica que tiene un arquetipo búdico diferente, el de el Señor de la Luz Ilimitada, que es lo que quiere decir Amitabha, ¿sí? Así que es bien importante la semana que entra, si tienen la oportunidad, que no falten a nuestra sesión, porque al dar ese LUM, también les estaré dando la instrucción para ejecutarlo en casa y llevarlo a cabo como preparación para la transmisión formal del POA. ¿Ok? Bueno, pues entonces estos son algunos elementos de lo que conocemos como la práctica del POA, que es otra manera de prepararnos para el morir en la tradición budista tibetana. ¿Sí? Pues concluyamos con esto el día de hoy, donde hablamos del Dharmakaya POA, el Sambhogakaya POA, el Nirmanakaya POA, el Guru POA y el POA de las tierras puras. Recuerden, finalmente, todas las prácticas que se muestran y enseñan en el budismo tibetano, todas sin excepción, son prácticas de POA. ¿Por qué? Porque pretenden propiciar y detonar la transición o la transferencia de la conciencia de su condición samsárica a una liberada y plenamente actualizada. ¿Qué es lo que quiere decir POA en esencia? Muy bien. No olviden, este fin de semana, Alan Murillo estará impartiendo la instrucción y un seminario en torno a la práctica de los 7 pasos para el cultivo de la bodhicitta. Y no olviden el 14, que es el próximo sábado, estaremos invitándoles a este retiro intensivo por la mañana del sábado de shamatha y la práctica del tomar y el dar. Terminemos dedicando el mérito y, como siempre, deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. Que lo hagamos no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que va de ñoto da la mazón de jujune do de llamado pa de sada copa chotento sento rinpoche ma que pana te que bañan pa me payan con ne con du pa washo omahum benze guru pa ma se de omahum. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena semana. Nos veremos el jueves en nuestro video chat. Y para los que así lo deseen, el fin de semana con Alan Murillo en este seminario en torno a la práctica de las 6 causas y su consecuencia, o los 7 pasos para el cultivo de la bodhicitta. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.